Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que ustedes estén viendo esta presentación. Ahora es un tema fundamental dentro del análisis de datos y la ética y la privacidad. En la era digital, los datos son fundamentales para la toma de decisiones organizacionales. Sin embargo, su análisis plantea desafíos éticos y de privacidad que debemos considerar. En un mundo donde los datos son considerados la nueva herramienta, el uso responsable y ético de la información es esencial para proteger la integridad y los derechos de las personas. Durante esta exposición explicaré los conceptos claves, mostraré algunos ejemplos reales, analizaré su importancia en el campo de análisis de datos y compartiré mi reflexión personal sobre el tema. Definiciones. Antes de profundizar en el tema, es importante definir algunos conceptos claves. La ética se refiere al conjunto de principios y valores que guían cómo se deben hacer, recolectar y procesar y utilizar los datos en busca de asegurar que las decisiones basadas en datos sean justas, transparentes y responsables. Por otro lado, la privacidad se relaciona con el derecho de cada persona a controlar cómo se usan sus datos personales, evitando que se compartan o analicen sin consentimiento. Se refiere al derecho de los individuos a controlar su información personal, y el análisis de estos datos es el proceso de examinar datos para la obtención de insights y tomar decisiones informadas. Principios éticos en el análisis de datos. Ahora veamos algunos principios éticos importantes en el análisis de datos. El consentimiento informado es fundamental. Debemos obtener permiso explícito de los individuos para recopilar y analizar sus datos. La minimización de datos también es clave. Solo debemos recuperar los datos necesarios para el análisis. La transparencia es esencial. Debemos ser claros sobre cómo se recopilan y utilizan los datos. Consentimiento informado. Obtener permiso antes de recolectar o analizar la información. Responsabilidad. Que las organizaciones asuman las consecuencias del uso indebido de datos. Equidad. Evitar sesgos o discriminaciones en los algoritmos. Importancia. La ética y la privacidad son fundamentales en la analítica de datos. La confianza es clave porque garantizan que las empresas, clientes, usuarios y gobiernos, si no se confían en que sus datos están siendo manejados de manera ética, puede dejar de compartirlos. La reputación también es importante. Previene daños sociales como la discriminación o manipulación. La violación de la ética y la privacidad pueden dañar la reputación de una organización y, por supuesto, el cumplimiento normativo es esencial. Además, un análisis ético puede generar valor sostenible al combinar los datos con el respeto por las personas y la sociedad. Ejemplos prácticos de la ética en el análisis de datos. Caso Cambridge Analytica. Es un escándalo de privacidad y ética en la era digital. Cambridge Analytica fue una consultoría política británica que se vio envuelta en un escándalo en el 2018 por el uso indebido de datos personales de millones de usuarios de Facebook. A continuación les presento más detalles sobre el caso de Cambridge Analytica. Recopiló datos de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento. La empresa utilizó una aplicación de terceros llamada This Is Your Life, que prometía proporcionar resultados de personalidad a cambio de completar una encuesta. Sin embargo, la aplicación también recopilaba datos de los amigos de los usuarios que no habían registrado la aplicación. Los datos recopilados incluían información personal como nombres, ubicaciones, intereses y comportamientos en línea. Cambridge Analytica utilizó estos datos para crear anuncios políticos personalizados en Facebook durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Consecuencias. El escándalo se hizo público en marzo del 2018, lo que llevó a una serie de consecuencias. Facebook enfrentó una multa de 5.000 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. El director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, fue suspendido de su cargo como director de la empresa.
La empresa cerró sus operaciones en mayo del 2018. Se iniciaron investigaciones de demandas en varios países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Lecciones aprendidas. El caso Cambridge Analytica destaca la importancia de la privacidad y la seguridad de los datos en la era digital. Muestra cómo las empresas pueden utilizar datos personales de manera indebida y sin su consentimiento. Subraya la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger la privacidad de los datos personales en línea. Ejemplos de buena práctica. La GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, es una ley europea que entró en vigor el 25 de mayo del 2018, con el objetivo de proteger la privacidad y los datos personales de las personas que viven en la Unión Europea. Aunque esta empresa fue creada en Europa, afecta a empresas y organizaciones en todo el mundo, siempre que traten datos de ciudadanos europeos. Objetivo principal: el analizar que las personas tengan control sobre sus propios datos personales, asegurando que las organizaciones las gestionen de manera segura, transparente y responsable. ¿Qué se considera dato personal? Cualquier información que identifique o pueda identificar a una persona. Nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, número de identificación, datos financieros, médicos, laborales, las imágenes de voz o ubicación. Derechos que otorga la GDPR. Las personas llamadas titulares de los datos tienen varios derechos, entre ellos: derecho de acceso, saber qué datos posee una organización sobre ellos; derecho de rectificación, corregir información incorrecta; derecho al olvido, solicitar la eliminación de sus datos; derecho a la limitación del tratamiento, restringir cómo se usan los datos; derecho de oposición, negarse a que sus datos sean utilizados, por ejemplo, para publicidad; responsabilidad para las empresas y análisis; obtener consentimiento explícito antes de recopilar los datos personales; informar claramente para que se usen los datos; notificar a las autoridades si hay violación de seguridad; implementar medidas de ciberseguridad. Reflexión y conclusión. Personalmente considero que la ética y la privacidad son pilares esenciales de cualquier profesional que trabaje con datos. En la actualidad tenemos acceso a una gran cantidad de información, pero también una gran responsabilidad. Ser ético no solo implica cumplir con las normas, sino también tener un criterio y empatía para entender cómo nuestras decisiones pueden afectar a otros. En mi opinión, un buen analista de datos no solo debe buscar resultados precisos, sino también respetar la dignidad humana detrás de cada dato. Proteger la privacidad y actuar con inteligencia es lo que realmente convierte el análisis de datos en una herramienta útil para el progreso social. Muchas gracias por su atención.